Buenas tardes, mis amigos de YouTube. Hoy voy a hablarles sobre lo que es la elasticidad de la demanda y espero que este video les permita desarrollar mejor sus habilidades con respecto a este tema. Pues bien, para comenzar, la elasticidad de la demanda es básicamente un coeficiente. Es un coeficiente que trata de medir qué tan sensible son las cantidades demandadas de un bien ante las variaciones en sus precios. Como ustedes pueden ver en esta imagen que les pongo aquí a la derecha, la relación entre las cantidades demandadas de un bien o de un servicio y el precio pues tienen una relación inversa. Como ustedes ven, mientras el precio va por una vía, la demanda va por otra. Es una especie de gráfico para que entiendan de lo que vamos a ir hablando. Entonces, como ya ven, la elasticidad de la demanda es un coeficiente numérico que mide qué tan sensible es la cantidad que se demanda de un bien o de un servicio ante las variaciones del precio de ese bien o de ese servicio. Para ir entrando en materia, hay diferentes tipos de bienes y por tanto esos tipos de bienes tienen diferentes elasticidades. Hay una situación donde la demanda de un bien es elástica. En este caso el coeficiente numérico va a ser mayor que 1, el resultado que nos va a dar. Y esto es cuando la variación de la cantidad demandada de un artículo sea proporcionalmente mayor a la variación que experimenta el precio. Esto significa que, por ejemplo, como ven aquí en esta simbología que le he puesto, pues una variación en el precio provocará una variación aún mayor en la cantidad. Si el precio, por ejemplo, incrementa un 10%, pues la cantidad de disminuirán de repente mayor a un 10%. O por el contrario, si el precio disminuye, entonces las cantidades incrementarán en una mayor proporción a la que incrementó el precio del artículo. Y entonces en este caso se dice que la demanda de ese bien o de ese servicio es elástica. Por el contrario, cuando un producto o un servicio tiene demanda inelástica, entonces el coeficiente numérico, como ven, va a ser menor que 1. Lo que indica es que la variación de la cantidad demandada de un bien o servicio va a ser porcentualmente inferior a la variación del precio, que como lo ven también en la imagen que le estoy presentando, una variación en el precio provocará variaciones de menor magnitud en la cantidad demandada de ese bien o de ese servicio. Y bueno, también tenemos el tipo de demanda de un bien o servicio unitaria, lo que significa que las variaciones de las cantidades variarán, valga la redundancia, en la misma proporción, ¿verdad? Como ven aquí, una variación en el precio pues va a provocar variaciones de la misma proporción en las cantidades demandadas. ¿Qué forma gráfica tiene la elasticidad de la demanda? Bueno, como ustedes ven aquí, cuando un bien o servicio tenga una demanda elástica, pues su forma gráfica es como se presenta aquí, ¿verdad? Ustedes pueden ver la forma que tiene la curva de la demanda cuando el producto es elástico, ¿verdad? Y como habíamos dicho anteriormente, si ustedes ven el sombreado púrpura, representa la variación del precio y es lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, la variación del precio, como ustedes ven, generó una variación de las cantidades de una mayor proporción. Ya sea que el precio aumente o disminuya, pues las cantidades demandadas van a aumentar o a disminuir, pero en una mayor proporción. Por igual, cuando el producto tiene una demanda inelástica, miren que la pendiente de la curva de la demanda es más inclinada que cuando es elástica, como lo pueden ver aquí. Y miren el área del cambio de las cantidades, ¿verdad? Como pueden ver aquí, un cambio en el precio, una variación en el precio, pues va a generar una variación en la cantidad de menor proporción que la que se generó en el precio.
Y para el caso de un producto o servicio con demanda unitaria, pues miren cómo aquí la curva genera un área, un triángulo de 90 grados, ¿verdad? Miren que la variación del precio genera una variación de la misma proporción en las cantidades. Entonces, como pueden ver, esto en principio son las tres formas de gráfica para productos o servicios con demanda elástica, inelástica o unitaria. Ya aquí debajo le dejo ejemplos con números. Muchas personas no les gustan los ejemplos con letras, que el Q, que la P, y muchas veces no entienden el significado de esas letras. Pues aquí abajo les dejo ejemplos con números para que cuando hagamos algún ejercicio pues podamos entenderlo mejor. ¿Qué bienes y servicios tienen una demanda elástica o qué bienes y servicios tienen una demanda inelástica? Bueno, como vemos aquí, los bienes o servicios con demanda elástica son aquellos que tienen más y mejores sustitutos. Por ejemplo, un ticket para un concierto. Si el precio de los tickets para entrar a un concierto se incrementa, pues usted tiene otras alternativas de ir a un teatro, de ir a un cine, de ir a un parque. O sea, hay diferentes alternativas las cuales pudieran estar sustituyendo esa demanda suya por tickets para ir a ese concierto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los pasajes aéreos, los boletos de avión, pues principalmente para las personas que viajan por turismo. Fíjense que casi siempre las personas planifican y aprovechan las mejores opciones de precio, porque igual son productos o servicios, en este caso, que no resultan tan imprescindibles para el ciudadano y por tanto, ante variaciones en el precio, pues los ciudadanos básicamente pues posponen sus planes de adquirir ese bien o ese servicio. Otro ejemplo, por ejemplo, las carnes. Si usted va a comprar carne de res y su precio pues se ve muy incrementado, es posible que esa carne de res usted la sustituya por otro tipo de carne, y entonces eso también es un ejemplo de un producto que puede tener demanda elástica. Los vehículos privados, ¿verdad? Los autos. Si el precio de los autos sube mucho, pues es posible que también las personas sustituyan la demanda de autos por transporte colectivo, ¿verdad? Transporte público, en el metro, en los sistemas de autobuses y otro tipo de transporte que son sustitutos del transporte en vehículos privados. Está el tema de las tablets también. Usted tiene una tablet, pero si en este caso quiere adquirir una y sube mucho el precio, pues es posible que usted pueda hacer lo mismo en un teléfono, en una computadora personal, de escritorio, en una laptop. Lo que significa que también las tablets cuentan con sustitutos, se pudiera decir incluso hasta perfectos, y por tanto su demanda ante el precio va a ser elástica. Lo mismo también sucede con la ropa en general. Es un producto con demanda elástica. El aceite de oliva, le pongo otro ejemplo. Si el precio del aceite de oliva sube o varía en una gran proporción, pues de la misma manera la gente tiene otro tipo de aceite que pudieran sustituirlo, lo que significa que también este es un producto que tiene una demanda elástica. Por el contrario, los bienes o servicios con demanda inelástica son aquellos bienes que resultan imprescindibles en determinado momento para los consumidores, para los ciudadanos, y aquellos que también generan algún tipo de adicción en los consumidores. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la leche. Normalmente la mayoría de la ciudadanía necesita consumir leche, consumir pan. El servicio de transporte público es un servicio que la gente les resulta prácticamente de vital importancia, es prácticamente imprescindible. Y los créditos universitarios. Si usted está en una universidad y ya usted está en el cuarto o quinto ciclo y le informan que va a haber un incremento de un 15% en el crédito universitario, pues desafortunadamente usted no puede abandonar todo lo que usted ha hecho durante esos ciclos universitarios que ya usted ha cursado.
lo que significa que si usted tiene que endeudarse, pues aunque termine atado, usted va a tener que seguir hasta cierto punto solicitando la matriculación universitaria, ¿verdad? Los servicios de créditos universitarios para continuar. Los combustibles son otro ejemplo de bienes o servicios que pueden tener demanda inelástica. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el arroz. La demanda de arroz es inelástica a todas luces, es uno de los productos, o pudiéramos decir el producto de mayor nivel de demanda en la República Dominicana por el tema de la seguridad alimentaria. Los huevos, por ejemplo, también, el ajo, la cebolla, y así son solo algunos ejemplos de bienes o de servicios que por su característica tienen una demanda inelástica. ¿Cómo se determina la demanda? Bueno, en términos analíticos se dice que la elasticidad de la demanda se determina calculando el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien o de un servicio entre el cambio porcentual del precio de ese bien o ese servicio. Y como ya habíamos hablado, puede ser que el resultado de este cambio porcentual en la cantidad y el cambio porcentual del precio genere un resultado mayor a 1, y en este caso diríamos que el bien tiene una demanda elástica, que no es un bien de primera necesidad, que puede ser sustituido por otro bien, o puede ser que el resultado sea menor que 1. En este caso diríamos que la demanda de ese bien y servicio es inelástica, en el entendido de que sí es un bien prioritario, es un bien imprescindible para la ciudadanía, o que el resultado sea igual a la unidad, lo que significa que tiene una demanda unitaria, ¿verdad? El coeficiente de elasticidad será unitario. Como vemos aquí en la ecuación, ¿verdad? El cambio porcentual en las cantidades demandadas, pues lo encontramos haciendo la diferencia y luego el cociente de las cantidades finales, que en este caso le vamos a llamar Q sub 2 o Q2, menos las cantidades iniciales, entre las cantidades finales más las cantidades iniciales, entre 2 por 100. Esto es lo que se llama la elasticidad precio de la demanda en el punto medio, en el arco. Es una de los métodos que permite lograr mayor nivel de precisión en el cálculo, ¿verdad? Y por el otro lado, para tener el otro punto de la ecuación, pues tenemos el cambio porcentual en el precio. Igual, el cambio porcentual en el precio se va a determinar con el precio final menos el precio inicial, más el precio final y el precio inicial entre 2, como ustedes pueden ver en la ecuación que estamos presentando aquí a la derecha. Bueno, una vez tengamos determinado el cambio porcentual de la cantidad y el cambio porcentual del precio del bien o servicio, pues pasamos a la primera ecuación para hacer el cociente, y eso es lo que nos va a permitir determinar si la demanda de ese producto o servicio es elástica, si es inelástica, si es unitaria, y luego iremos a lo que es la interpretación económica de este resultado. Por ejemplo, el precio de las pizzas registró una reducción de $30 en enero a $28 en junio. Esto ha provocado que las ventas de pizzas se incrementen de 10 millones a 13 millones en el periodo citado respectivamente. Determina la elasticidad precio de la demanda de pizzas. Como vemos aquí, ¿qué tenemos? Lo primero es que tenemos que determinar el cambio porcentual de la cantidad demandada, o sea, cuánto varió la demanda de pizzas cuando varió el precio. En este caso, como ya sabemos, el cambio porcentual de la cantidad demandada es igual a cantidades finales menos cantidades iniciales, entre cantidades finales más cantidades iniciales entre 2. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos, por un lado, que en junio las cantidades demandadas eran 13 millones, pero en enero eran 10 millones. Y entonces esto nos va a dar un cambio porcentual. Ya sabemos que en términos absolutos son 3 millones adicionales, pero en términos porcentuales ese aumento
fue de un 26.1%. O sea, el cambio porcentual de la demanda de pizzas fue de 26.1%, lo que sucedió entre enero y junio. Por el lado del precio, como habíamos visto, el cambio porcentual fue de un 6.9%. ¿Por qué un 6.9%? Porque ya sabemos que disminuir el precio de las pizzas de 30 a 28 dólares entre enero y junio representan 2 dólares en términos absolutos. Pero esos 2 dólares en términos absolutos son una disminución de un 6.9%. Entonces ya aquí tenemos, como ustedes ven, en amarillo resaltado, tanto el cambio porcentual de las cantidades demandadas de pizzas como el cambio porcentual en el precio de las pizzas. Por un lado, el precio disminuyó en alrededor de un 7% y las cantidades se incrementaron en un 26%. Con estos dos valores ya determinados, pues aplicamos la ecuación anterior que de la elasticidad precio de la demanda y podemos ver que el coeficiente que nos arroja es de 3.8, alrededor de un 4. O sea, ¿qué significa eso? Que ese coeficiente es mayor que 1, como habíamos dicho. Por vía de consecuencia, estamos ante un producto cuya demanda es elástica, ¿verdad? Y que ya lo habíamos explicado anteriormente. ¿Qué efectos sobre el ingreso de las empresas tiene el tema de la elasticidad de los productos? Bueno, si por ejemplo el precio de un producto aumenta y la demanda de ese producto es elástica, ya recuerden que le habíamos dicho que la variación del precio va a provocar una variación mayor en las cantidades. En términos de efecto, los ingresos de la empresa entonces van a disminuir, por lo que ya habíamos planteado. Si tú tienes un producto de demanda elástica y sube el precio en un 5%, pues las cantidades van a disminuir en más de un 5%. Y por tanto, los ingresos de la empresa se van a ver disminuidos. Por el contrario, si tú tienes un producto que sube el precio, pero su demanda es inelástica, donde la variación del precio va a ser mayor a la variación de las cantidades, entonces los ingresos de la empresa se van a ver incrementados. En el caso de un producto con demanda unitaria, pues los ingresos van a permanecer inalterados. Se llama de un efecto nulo, ¿verdad? O sea, un aumento en el precio de un artículo, de un bien o de un servicio con demanda, con elasticidad unitaria, pues va a tener un resultado nulo sobre los ingresos de la empresa. En términos contrarios, si el precio disminuye, va a generar el efecto contrario al que vimos al inicio, sino que, por ejemplo, un producto con demanda elástica y que disminuye el precio va a generar un incremento de los ingresos para la empresa. Si disminuye el precio y el producto es de demanda inelástica, entonces va a disminuir el ingreso para la empresa. Y si disminuye el precio ante un producto de demanda unitaria, con elasticidad unitaria, pues también va a tener un efecto nulo sobre los ingresos de la empresa. Creo que este cuadro que le presento aquí ilustra bien los efectos sobre el ingreso que tienen las variaciones del precio de un bien o de un servicio y las variaciones en la cantidad de bienes y servicios en función de si esos productos son elásticos, inelásticos o de demanda unitaria. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, la demanda ingreso? Porque hasta ahora le habíamos hablado de lo que es la demanda, la elasticidad precio de la demanda. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la elasticidad ingreso de la demanda. Es básicamente la misma ecuación. Como pueden ver aquí, lo único que es una relación entre la variación de la cantidad demandada de un producto cuando varía el ingreso o la renta de los consumidores. En este caso vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a determinar cuál es el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien o servicio ante un cambio porcentual en el ingreso o renta de los consumidores. En el caso de que el resultado nos dé positivo,
pues vamos a estar ante bienes o servicios normales. Y si es positivo pero menor a 1, estaríamos hablando que esos son bienes o servicios de primera necesidad. Y si es positivo pero mayor a 1, entonces estamos ante productos que son de lujo, ¿verdad? En el caso de que el resultado de esta ecuación nos dé negativo, decimos que estamos ante bienes o servicios inferiores. Y aquí normalmente, en otro video que voy a realizar, le estaré poniendo ejemplos de qué son bienes inferiores y qué son bienes normales, ¿verdad? ¿Cómo interpretar la elasticidad cruzada de la demanda? Bueno, la elasticidad cruzada de la demanda es prácticamente el mismo ejercicio que la elasticidad precio de la demanda y que la elasticidad ingreso o renta de la demanda. Pero aquí el resultado también tiene otra interpretación. En el caso de que el coeficiente sea positivo, decimos que son bienes o servicios sustitutos, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente. Si el resultado es negativo, estamos ante bienes o servicios complementarios. Y si el signo es nulo, pues los bienes y servicios se dice que son independientes. Básicamente, la elasticidad cruzada de la demanda se utiliza para eso. Usted quiere ver, por ejemplo, qué sucede con la cantidad demandada de carne de res cuando hay una variación en la carne de pollo. Si, por ejemplo, disminuye el precio de la carne de pollo y disminuye la cantidad de carne de res, pues entonces en ese caso decimos que son bienes sustitutos y por tanto el signo no va a dar positivo. De lo contrario, cuando el signo nos dé negativo, estamos hablando de un bien o servicio complementario, ¿verdad? El cachú y el pan, el chocolate y el azúcar, el café y el azúcar, el combustible y los vehículos, y así sucesivamente. Hasta aquí yo le he presentado este pequeño video sobre lo que es la elasticidad de la demanda. Yo espero que le haya gustado. Cualquier cosa en los comentarios me pueden decir de qué otro tipo de tema de la economía le puedo hablar para realizar otro video. Muchas gracias.